dar inicio a la conferencia central con la doctora Cecilia del Rincón, a quien tendré el gusto de presentarles o representarles en algún momento porque es ampliamente conocida yo creo por todos ustedes. Y luego tendremos un taller a propósito de los elementos generales, conceptuales básicos de la conferencia de Cecilia. Lo tendremos por grupos. En ese momento saldremos aquí de salones que tendríamos reservado un salón con sillas móviles, pero hubo un evento ayer en ese salón y parece que no lo alcanzaron a listar, pero nos van a listar unos salones pequeños aquí abajo para que tengamos ese momento por grupos. Creo yo que puede ser por proyectos, ahora tomamos la decisión y luego tendremos una socialización de cierre pues aquí nuevamente en el auditorio. Dale, Edita. Bueno, todos ustedes desde sus innovaciones están participando en lo que hemos llamado este año el diplomado Innovaidea. Ese diplomado tiene dos objetivos, claro que yo diría que tres, pero el tercero me parece que es transversal. Uno es poder generar procesos de cualificación, formación y actualización docente articulados al desarrollo de los proyectos de innovación que están siendo apoyados por el IDER este año. De manera complementaria, fortalecer la apuesta que el IDEB a lo largo de los años ha hecho por generar la innovación como escenario de cualificación. Nosotros estamos convencidos que una de las formas más potentes de poder hacer procesos de formación y actualización profesional de los maestros es en el ejercicio y desarrollo de los proyectos de innovación, que es lo que ustedes están haciendo. Entonces, todos estos procesos de cualificación, seminarios, todo lo que conforma nuestro diplomado, apuntan justamente a continuarnos fortaleciendo todos, los investigadores y asesores que trabajan en cada uno de los proyectos y ustedes, pues, que son los actores principales de esos proyectos. Y el tercer propósito, que como les decía no está ya escrito, pero está implícito, es fortalecer colectivos y redes de maestros investigadores, que pensamos que también es elemento central, no solo en la formación de ustedes, sino en la calidad de la educación. Tenemos entonces nuestro gran diplomado, Innovaidea 2011, que tiene un componente de cualificación general, que es al que le estamos dando inicio el día de hoy, y un componente de cualificación específica. Creo que no está con los hipervínculos. La estructura general de todo el diplomado, en su componente general y en su componente específico, está realizado para tener el mínimo, pero realmente nos pasamos de tiempo con todo el trabajo que ustedes hacen en sus instituciones, pero digamos el mínimo que se requiere para un diplomado, que son las 120 horas. Como les digo, en todo el trabajo de puesta en marcha de las innovaciones, de lectura, estructuración de sus proyectos, etcétera, tenemos mucho más que ese tiempo, pero digamos esas horas básicas estarían distribuidas de la siguiente manera. La cualificación general, que es la que comenzamos hoy, que tendrá 20 horas presenciales, ya creo que todos sus tutores, investigadores les han comentado las fechas, pero yo las voy a recordar, y 20 horas virtuales y de trabajo independiente. Ahorita, después de mi breve intervención, el profesor Edgar Pineda, que es uno de nuestros investigadores del proyecto TICS, les comentará cómo va a estar funcionando nuestra aula virtual, que ya desde la próxima semana, aula virtual del diplomado general, ¿no? Cada uno específico, el de TICS pues ya viene funcionando obviamente desde hace rato con su aula virtual, pero cada uno de ustedes tendrá también su espacio. Desde hoy, por ejemplo, para el taller que vamos a tener hoy, ya la doctora Cecilia Rincón nos dio un material valiosísimo, una bibliografía importantísima, que va a estar ya esta semana en el aula virtual, unos talleres y unos ejercicios que ustedes van a seguir desarrollando en compañía de los asesores. Entonces aquí calculamos que el tiempo de trabajo que tenemos acá es más o menos el mismo tiempo que les representa a ustedes en lectura de documentos, elaboración de talleres, etc. Y el componente de cualificación específica, también todos los proyectos ya han venido teniendo encuentros
específicos en las temáticas TICS, dificultades de aprendizaje, inglés, etc. Más o menos están calculados unas 40 horas presenciales que están distribuidas en las sesiones por ejes temáticos que ustedes están haciendo también, la gran mayoría también aquí en la Fundación Universitaria CAFAM, y en todas las tutorías in situ que hacen sus tutores, asesores de proyecto. Y 40 horas que están repartidas entre el trabajo virtual, como les digo, con todos los foros y todos los instrumentos y estrategias que estarán en el aula virtual y que ya para el proyecto TICS está funcionando, y el trabajo independiente de ustedes, que es todo el proceso de escritura de sus proyectos, etc. Como pueden ver, el tiempo aquí escrito se queda corto frente a todo el trabajo que ustedes están haciendo, pero lo quería recoger como para que veamos la estructura general y cómo este proceso que hoy arrancamos, que es la cualificación general, se complementa al resto del proceso. Es importante tener en cuenta que las conferencias que vamos a tener en estas horas, conferencias y talleres, son de temáticas generales que se articulan con cada una de las particularidades de los proyectos de innovación, es decir, son complementarias. Dale, aquí están los 5 módulos de aprendizaje que vamos a tener en esas sesiones generales. Las específicas ya ustedes las han trabajado con sus asesores. Entonces, en la cualificación general tenemos 5 grandes módulos. El primero, que es el del día de hoy, que se complementa pues con todo el trabajo independiente que ustedes van a hacer, es sentido y perspectivas de la innovación pedagógica. Un segundo módulo va a ser sobre diseño y formulación de proyectos, obviamente educativos y pedagógicos. Me paso al cuarto, ya les cuento por qué. El cuarto es en metodologías de la investigación y la innovación educativa y pedagógica. Y el quinto lo hemos llamado Maestros Aprenden de Maestros, que va a ser un encuentro por mesas de trabajo, ejes temáticos según los intereses de ustedes. El tercero, decía que me lo saltaba porque ese no va a ser así en conferencia magistral, ya también sus tutores les habrán ido contando, sino que este es previa inscripción porque es absolutamente práctico, cada uno con su computador, analizando las posibilidades de incorporación pedagógica que tienen las TIC para cada uno de sus proyectos. Los grupos de maestros que están participando en el proyecto TICS, pues por obvias razones no toman ese módulo 3 porque ese es el fuerte de su profundización o de su cualificación específica. Dale. Aquí tenemos las fechas, también sé que ustedes la conocen. Yo soy de esas profesoras cansonas, reiterativas y que vuelve y repite lo mismo, pero es la mejor forma de que todos podamos interiorizar. Ustedes las conocen, pero de todas maneras se las quiero recordar para que se agenden de estas sesiones grandes. La primera que estamos teniendo el día de hoy, la segunda el sábado 13 de agosto en el mismo horario, que es la de formulación, diseño y formulación de proyectos educativos. La tercera el sábado 3 de septiembre, que es sobre metodologías, y la última el sábado 1 de octubre, que son las mesas de trabajo por ejes temáticos. La de TICS aparece en 4 fechas. En 4 fechas, ¿por qué? Porque ustedes deben hacer previa inscripción. Como les digo, eso es por grupos pequeños, entonces necesitamos que se inscriban y que se inscriban solamente 4 horas, es decir, la primera opción la tenemos el próximo jueves 23 de junio. Quienes puedan asistir a esa pueden asistir bien sea de 8 a 12 o bien sea de 2 a 6. Solamente un horario porque son solamente 4 horas aquí. El resto del acompañamiento ya se hace en cada uno de los colegios. La otra opción sería el miércoles 27 de julio en la tarde, la otra el jueves 28 en la tarde o el sábado 6 de agosto aquí en la mañana. Cualquiera de esas 1, 2, 3, 5 alternativas pueden escoger ustedes para tomar esa primera parte del módulo de TICS, excepto, vuelvo a repetir, los profesores que están en el proyecto TICS, porque esa es su profundización. Toda esta presentación con fechas y todo va a estar en nuestra aula virtual, que ahorita Edgar se las va a presentar muy rápidamente para que ustedes puedan volver a consultar. Los 4 temas de las innovaciones que estamos hoy aquí reunidos
También se los quiero recordar porque ustedes van a encontrarse hoy aquí con grupos que están participando en cualquiera de estos 4 proyectos. Tenemos la innovación en TICs y didácticas y medios, la innovación en dificultades de aprendizaje y modelos pedagógicos, innovación en PEI, énfasis en inteligencia musical y las innovaciones en inglés e interculturalidad. Bueno, y la cualificación específica, eso sí, no me voy a entrar a detener, es experticia y especialidad de cada uno de los grupos que vienen trabajando con ustedes. Solo les quiero decir que la innovación en TICs profundiza todo ese proceso de formación y actualización profesional, básicamente en herramientas web 2.0 que puede hacer, y muchas otras herramientas que pueden ser aplicadas a sus proyectos pedagógicos de aula. La de dificultades de aprendizaje y modelos pedagógicos tiene 2 grandes énfasis, como estrategias de valoración que se han derivado en el diseño de un modelo curricular para ciclo inicial, y estrategias de intervención pedagógica para estudiantes con dificultades de aprendizaje. La innovación en PEI, 2 grandes énfasis. Se está haciendo un estudio a profundidad de los PEI de 5 instituciones que están participando en este proyecto para apuntarle a darle fuerza y énfasis a un PEI basado en el desarrollo de la inteligencia musical. Y la aplicación, innovación en aplicación de resultados tiene 2 grandes temas, inglés e interculturalidad, y aquí fundamentalmente buscamos que se generen secuencias didácticas, pero que puedan llegar a permear realmente el currículo de las instituciones que están participando a través pues, del desarrollo de procesos en cada una de las innovaciones diferentes, obviamente, procesos didácticos, actividades de convivencia, de reconocimiento del otro, etc. Creo que con eso termino. Entonces, nuevamente bienvenidos, nos encanta que estén aquí en este proceso de formación y cualificación. Ojalá todas estas sesiones generales sean de toda la utilidad y de toda la pertinencia para ustedes. Sabemos que así va a ser, y pues que se programen para que nos acompañen todo el tiempo. Edgar les va a contar muy brevemente, porque la primera cualificación que tengamos en TICs para todos ustedes va a ser en el manejo del aula virtual. Entonces, allí tendrán una explicación mucho más detallada, pero para que la conozcan, y algunos elementos generales sobre el ingreso. Profes, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Edgar Pineda, yo soy encargado de la innovación en incorporación curricular de las TIC y didáctica de medios, pero también voy a acompañar, o sea, obviamente los profes que están en innovación ya me conocen, no me voy a hablar mucho a mí, pero los otros profes que están en las otras innovaciones yo los voy a acompañar en lo que tiene que ver con el manejo del aula virtual y con algunas capacitaciones de cómo incorporar las TIC a sus proyectos pedagógicos. Entonces, en este pequeño espacio que me regalan, yo voy a ser muy breve porque pues la idea es, yo siempre tengo una ruta metodológica, confundirlos, y cuando estén bien confundidos, eso garantiza que nos busquen para poder aclarar las cosas. Entonces, empiezo a confundirlos. La idea es que ustedes conozcan el aula virtual del IDEP. En este caso, específicamente lo que tiene que ver con las innovaciones del 2011. Para eso, pues yo los tengo que invitar primero a que ingresen a la página del IDEP. Es www.idep.edu.co. Entre más ingresen, más, eso se llama tráfico, más tráfico vamos a generar en internet, y ya después solo con digitar IDEP en Google nos va a aparecer, porque si ustedes ahorita digitan IDEP en Google les va a aparecer el Instituto de Posgrado de Córdoba, un instituto que se llama IDEP, un instituto de desarrollo de didácticas de diseño y no sé qué para España que se llama IDEP. ¿Sí? Tenemos todos como el mismo nombre, somos unos homónimos ahí. Entonces, mientras generamos harto tráfico, necesitamos que digiten www.idep.edu.co, que es, digamos, la ruta directa a nuestro portal del IDEP. Obviamente usted aquí en el portal del IDEP va a encontrar las diferentes noticias que genera el IDEP. Ahí están las convocatorias, ahí están noticias, bueno, todo lo que ustedes tengan ahí, que puedan ver ahí.
y van a dirigirse donde dice biblioteca virtual, en el link de biblioteca virtual. Cuando ustedes le den clic al link de biblioteca virtual, es que yo soy como cieguito, nos va a redireccionar a la página específicamente de la biblioteca virtual. ¿Cómo se llama la biblioteca virtual del IDEP? BibloIDEP. ¿Sí? BibloIDEP. ¿Por qué se las digo? Porque estamos en un proceso para que ustedes no tengan que hacer toda esta ruta que yo les estoy diciendo, sino cuando ingresen directamente al IDEP, www.idep.edu.co, van a encontrar ustedes un link que diga innovaciones, que es a lo que nosotros pertenecemos, y ahí ya la ruta es más fácil, pero ustedes entienden que eso genera, modificar una página de estas y más de una entidad pública es bastante largo. Entonces ustedes le van a dar a la biblioteca virtual, ingresan ahí. Y lo primero que les vamos a pedir, profes, es, como toda página, no la vi, se registren, ¿sí? Se registren dentro de la biblioteca, no viene la casillita de registrarse. Ahí está, yo no la veo, pero usted me dice que ahí está. Entonces, ahí donde la vieron, debe registrarse. Yo no la vi. Pero los que la vieron ahí es, regístrense, está por acá. Ya me hicieron señas, ¿sí? Se registran, ahí les va a pedir su correo y su nombre de usuario. Entonces, profe, el nombre de usuario es el nombre con el que ustedes van a estar identificados y van a ingresar al aula virtual. ¿Cuál es la sugerencia que normalmente hacemos? Que su nombre de usuario sea el mismo NIN que tienen en el correo, antes del arroba. Mi correo es edgarpin@hotmail.com, ¿sí? Entonces mi usuario casi siempre en todo lado es edgarpin, así no se me olvida, ¿sí? Entonces siempre va a ser ahí. Y les va a pedir una contraseña que ustedes puedan manejar, pues traten de recordarla constantemente porque a veces se nos pierde. Cuando ustedes se registren, profes, permítanme, yo abro otra página acá ya. Cuando ustedes se registren, les va a pedir, ya está en la página de BibloIDEP, a ustedes les va a abrir directamente BibloIDEP, y ahí va a haber una casilla que dice aula virtual, que es donde el salón de clases que vamos a tener nosotros. Aula virtual. Y cuando ingrese a aula virtual, pues usted va a tener el salón. Ustedes, en el momento de que se registren, nos generan una base de datos. Como ya tenemos sus nombres por los diferentes investigadores que han recogido sus asistencias y tenemos la base de datos de los que iniciaron, nosotros cogemos esos nombres de los que y los correos de ustedes que se registran y los matriculamos automáticamente en el curso. Entonces, cuando usted entra al aula virtual, le va a abrir automáticamente el curso de Innovaciones 2011, ¿sí? No se las voy a mostrar hoy, porque espero que ingresen, ¿sí? Se registren. Hoy les voy a mostrar la que teníamos el año pasado, el 2010. Por eso acá aparece 2010. Pero cuando ustedes hagan todo el proceso, van a encontrar 2011. Van a encontrar ya las presentaciones de hoy, fotos, videos, ya todo listo. Que es el primer campito. Entonces, miren, yo les voy a presentar rápido esa aula. Teníamos unos videos, digamos que este fue el último que se trabajó el año pasado, y empezábamos a trabajar las diferentes. A esta aula ustedes pueden tener después acceso también, para que conozcan algunas otras presentaciones que se hicieron el año pasado. Entonces aquí trabajamos investigación e innovación educativa, posibilidades y retos. Hay una presentación sobre cómo sistematizar nuestras experiencias, hay una sobre TIC, esta es sobre la de TIC, ahí más abajito ustedes encuentran las relatorías que había de esas, de esta también habrá una relatoría que había de las intervenciones para que ustedes vean los resúmenes y vean todo, y aquí empezaba un cajoncito para cada innovación. El año pasado teníamos una innovación en formación deportiva, lo voy pasando rápido, una interculturalidad que es la misma que está este presente año, y tenemos una de inglés que es la misma que está este año, y teníamos una en lúdica y arte. Digamos que yo solo habilité en este momento para que miremos rápido la inglés. Ahora, ¿por qué no están las de TIC acá? Porque nosotros tenemos un aula aparte, ¿no? En la que los otros profes de las otras innovaciones también pueden ingresar. Ya con tiempo yo les cuento en las capacitaciones que vienen individuales
yo les cuento cómo ingresar también a esa aula que tenemos nosotros los de TIC, para que ustedes conozcan ahí. ¿Qué va a tener cada una de las aulas de ustedes? Pues el nombre de su innovación, un loguito, los investigadores o los profesores encargados de cada innovación asumirán cuál es, y vamos a empezar a tener una serie de cualificación virtual también ahí por parte de las innovaciones. Recuerden que en la primera parte tenemos la cualificación general, que era la que les hablaba Luisa, y en estos cajoncitos vamos a tener la cualificación particular que tienen cada una de las innovaciones, lo que ustedes trabajan en sus cualificaciones in situ, o que vienen aquí a algunos seminarios, lo van a tener aquí montado en las diferentes presentaciones. Y ejemplo, esta innovación, que es una innovación en TIC, que este año también continúa con un carácter fuerte en TIC, tenía los videos, tenía los talleres, las lecciones una por una, donde los profes recordaban lo que habían visto en el taller presencial y podían mantenerlo presente en sus colegios y en sus instituciones. Esta es la de inglés. Digamos que no habilité todas por el poquito tiempo que tenía, solo habilité la de inglés, unos diferentes videos que se tenían para trabajar, los temas específicos de la innovación en inglés, también que tenían algunas personas invitadas que venían y hacían su presentación y nos las regalaban y las montábamos ahí. Entonces la idea de esta aula virtual es eso, ¿no? Generar un repositorio de los temas y de las herramientas que se trabajan en los talleres in situ y en las cualificaciones generales como es. Y generar comunicación directa. Ustedes ahí ven un foro, ven un chat, ven encuestas que normalmente se publican ahí, van a ver los documentos y los formatos que los investigadores necesitan o quieren que ustedes tengan y diligencien, entonces van a estar ahí para que ustedes los descarguen de la forma más útil. Y lo más interesante es que el 30 de noviembre del 2011 no queda cerrada el aula, sino que ustedes continúan ingresando ahí y esa información es de ustedes, ¿no? Pero para que el aula esté abierta, para que yo la próxima vez o Gira, que es la otra persona encargada del aula, pueda mostrarles a ustedes el aula, necesitamos un favor, y es que se inscriban, ¿sí? Que empiecen a inscribirse. Si se pierden en el proceso, mejor, porque si se pierden, los va casi, entre comillas, obligar a que llamen o que ubiquen a su investigador o a su profesor tutor que los está guiando en ese proceso, y ellos van a tener el viernes una capacitación, van a quedar expertos en Moodle. Entonces ellos van a decirle, mira, dale clic en tal lado, y van a generar también una tutoría, y la idea de eso es generar redes. A mí me quedaría, que a ustedes más fáciles, yo ahorita decirles, oiga, uno en uno va saliendo y yo lo voy escribiendo, y yo le voy dando la ruta, sería mucho más fácil para todos, pero la idea es que ustedes generen este aprendizaje del siglo XXI que tiene que ver con la mediación de las TIC. Entonces, si tenemos rápido alguna pregunta o ya continuamos. Listo, profe, muchas gracias. Vuelve pájaro, yo quiero, Gira, te pones de pie un segundito para que te conozcan. Gira Gutiérrez es nuestra ingeniera de sistemas soporte aquí desde Unicafam, que va a estar trabajando con ustedes, con los grupos que vayan llegando en las sesiones en las que se van a inscribir. Grupos pequeños, entonces los que vengan el jueves, bueno, y los demás días, van a encontrar aquí a Gira, que los va a recibir para empezar a hacer todo el proceso de cualificación en incorporación de TIC a sus proyectos. Es importante que ustedes tengan claro que este componente de TIC, por un lado, es para fortalecer todo el proceso de cualificación, como lo pueden ver, pero por otra parte, con Gira y con Gladys Amaya, Gladysita también, por favor. Gladys Amaya nos está colaborando también desde Unicafam en todo el componente académico, la coordinación académica de los proyectos. Gladys va con cada uno de los grupos a mirar todas las posibilidades que tienen los proyectos de incorporación de tecnologías, pero para el crecimiento pedagógico de los niños. Ustedes van a estar muy de la mano. Tenemos una duda de las fechas que ahorita presentaste nacieron mientras ella estuvo en el año 2006, cuando funcionaba todavía el laboratorio de pedagogía, ella le imprimió pues todo este carácter de proyectos innovadores a esos procesos. Fue directora de Lidero entre los años 2006 y 2008.
Su formación es como licenciada en Psicología Educativa, tiene una maestría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, una maestría en Estructuras y Procesos del Aprendizaje de la Universidad de Externado y actualmente está adelantando sus estudios de doctorado en Educación en la Universidad Autónoma de México. Docente e investigadora de la Universidad Distrital desde hace muchísimos años y coordina actualmente la especialización en infancia de la Universidad Distrital. Dentro de todas esas múltiples ocupaciones, aceptó estar hoy con nosotros en este taller que creo que va a ser muy significativo para ustedes y que hemos llamado Perspectivas y Sentidos de la Innovación Pedagógica. Entonces, los dejo con ella. Gracias, Ceci. ¿Dónde? ¿Qué es más cómodo? A ver, buenos días. Un saludo muy especial para todas las maestras y los maestros que hoy nos acompañan aquí en este trabajo, para Gladys Amaya, para Luisa Fernanda, que tuvo, ojalá no el error, sino el placer de haberme invitado ya a esta instalación o a esta conferencia más bien sobre el diplomado que ustedes están desarrollando en un tema muy específico que es la innovación educativa y pedagógica. Para todos los colegas y profesores que están trabajando en el diplomado y para todo este equipo, porque sé cómo se arman estos proyectos y sin todos ustedes no sería posible desarrollar un proyecto de esta magnitud como lo está haciendo el instituto, como lo está haciendo el IDEB. Entonces, pues voy a comenzar diciendo que cuando Luisa Fernanda me comentó de este seminario taller sobre la innovación, pues sin duda, sin ninguna duda, acepté venir a esta reunión. Y acepté venir porque efectivamente, como ustedes pueden ver en este plegable que sacamos, esto fue en el año 2008, nos inventamos allí en el IDEB, y yo estaba como directora del IDEB, el premio a la investigación e innovación. Se hizo por primera vez, había llegado al IDEB, a la dirección del IDEB a finales del 2006, y sentía la preocupación que muchos de ustedes tienen y muchos colegas de ustedes tienen, y es que en la escuela se hace mucho trabajo, se hace muchísima investigación, de esa investigación que el CNA ha denominado investigación formativa, y otros profesores y otros grupos de profesores alcanzan a desarrollar, por qué no decirlo y por qué no reconocerlo, investigación rigurosa y propiamente dicha, como también lo dice el CNA en esas dos clasificaciones o modalidades de la investigación. Y entonces íbamos por los colegios, indudablemente veníamos de trabajar, yo venía de trabajar en la Secretaría de Educación, en la Dirección de Evaluación, estábamos trabajando con las pruebas Comprender, estábamos trabajando con Escuela Ciudad Escuela, con todo el proyecto magnífico que se inventó el profesor Abel Rodríguez sobre producir 3 transformaciones en la enseñanza y en los aprendizajes. Una de esas 3 transformaciones es la que tiene que ver con la reorganización escolar por ciclos, de la cual también tengo el placer y el honor de haber sido pues directora de esa innovación, que para mí es una innovación y lo voy a ir mostrando a través de la investigación, que es de las transformaciones que realmente en un lenguaje coloquial uno podría decir que pegaron en un buen número de colegios, si en los 368 colegios todo no se hace bien en ciclos, por lo menos digamos que en 200 sí, y eso es un éxito y eso es un buen resultado.
¿Por qué? Porque eso permitió volver a traer el discurso pedagógico, la discusión y la reflexión pedagógica a la escuela, al colegio, a que los profesores volvieran a formularse esas grandes preguntas de la educación y sobre todo de la pedagogía. ¿Qué es lo que enseño? ¿Para qué lo enseño? ¿Cómo lo estoy enseñando? ¿Quiénes son esos niños, esos jóvenes y esos sujetos de cada uno de los ciclos y que están trabajando y que trabajan conmigo? O sea, volvió a ponerse en discusión nuestra reflexión sobre lo que nosotros hacemos, sobre nuestra disciplina, que es la pedagogía. Y así sucesivamente se formularon otras transformaciones que unas han generado mucha más innovación, mucho más cambio educativo y mucha más transformación que otras, unas como todo más exitosas que otras. Entonces, allí en el IDEB nosotros lo que dijimos fue cómo hacemos para recuperar todo este saber, todo este trabajo del maestro, esta riqueza pedagógica que tienen los maestros, pues a través de un premio. Y vamos a premiar la labor docente, vamos a premiar el profesionalismo de los docentes en la manera como asumen un problema, unas preguntas de investigación, unas hipótesis, unos estados de la cuestión, los desarrollan durante una u otras experiencias, llevaban en ese momento 5 hasta 10 años y nunca se habían reconocido. Y así se creó este maravilloso premio de la innovación, de la investigación y la innovación educativa. Este fue el primer plegable que se diseñó en ese momento y que como buena investigadora me gusta guardar todas estas publicaciones para después poder utilizarlas en mis intervenciones. Entonces, claro, lo que nos dimos cuenta ayer era que había una profusión de trabajo grandísimo en las escuelas y en los colegios y que no se había dado a conocer. Y con esta reflexión, entonces voy a iniciar mi intervención, pues teniendo en cuenta que tenemos una mañana ya muy organizada metodológicamente y que queremos desarrollar un taller y hacer la socialización del taller. Entonces, para que todo esto nos alcance el tiempo, voy a iniciar rápidamente. Esta sesión del módulo está organizada en 2 partes. Yo quiero ir primero a mirar qué fue lo que les enviamos a ellos. No, tienes que volver a la presentación. ¿Dónde está la Vamos a ir mirando qué recibieron para esta sesión del módulo, porque ¿Qué va a estar en el aula? ¿Qué va a estar en el aula? Porque Luisa Fernanda es muy exigente y ella me dijo, tienes que enviarlo con 2 días de anterioridad y toca subirlo, y entonces hay que contar qué fue lo que subimos allí y cuáles son los materiales y los recursos que ustedes van a tener para trabajar este primer módulo. ¿Innovación? Bueno, esto. Entonces miren los materiales que ustedes tienen, porque muchos seguramente ayer no alcanzaron a entrar a la página o todavía no se ha subido. Entonces, ¿con qué materiales vamos a trabajar? El primero. Los voy a mostrar rápidamente. Entonces ustedes van a encontrar, hablar del sentido y las perspectivas de la innovación, tiene que ver con la recuperación de la historia de las innovaciones que hay en Colombia. Es casi como hacer una historia de la pedagogía y de las transformaciones pedagógicas que se han hecho en Colombia. Entonces, en primer lugar, ustedes van a encontrar, con esa carátula, van a encontrar 2 tomos de estos libros que se llamaron en su momento, esto se publicó en 1997, La innovación escolar y cambio social. Innovación escolar y cambio social, tomo 1 y tomo 2, los encuentran para la consulta, porque esos se agotaron hace muchos años, pero los encuentran para la consulta en algunas bibliotecas, en Conciencia los pueden encontrar.
Y esto son 2 tomos que recogen todo el trabajo sobre innovación educativa y pedagógica desarrollado en un proyecto muy famoso en Colombia que se llama el proyecto Génesis, que fue liderado en su momento por el investigador Rodrigo Parra Sandoval, Francisco Cajiao y Elsa Castañeda como líderes de la investigación, que trabajaron en todo Colombia con muchas redes y muchos investigadores para lograr mirar el estado de las innovaciones en Colombia, cómo estaban y qué quedó. Digamos que en estos 2 documentos se recoge todo lo que es una década de investigación en Colombia. Y prácticamente se empieza, pues no exactamente desde el 97, porque esto viene más o menos desde los años 80, como lo voy a ir mostrando, pero es la primera vez que se logra hacer este consolidado y compilado de todas las innovaciones de todo nuestro país, tanto del sector público como del sector privado, de colegios, de universidades y de organizaciones sociales. Muy bien, cierra esta es la carátula de este otro texto. Son otros 2 tomos, tomo 1 y tomo 2. El que les recomiendo para este seminario, para este diplomado de innovación, es el tomo 2. ¿Por qué? Este es también un esfuerzo grandísimo que hizo Colciencias, más o menos en la misma década, en el mismo periodo de tiempo, y a través de Socolpe, que era una ONG, desarrollaron también una investigación que les permitió hacer un trabajo maravilloso, que es el estado del arte de la investigación en educación y pedagogía en Colombia. Dentro de ese estado del arte van a encontrar ustedes en el tomo 2, más o menos en la página 103, un capítulo que se llama Las innovaciones educativas, escenarios y discursos de una década en Colombia. Es un capítulo que trabajó el profesor Raúl Barrantes, que también trabajó con nosotros en el IDE, bueno, y que ha trabajado en varias ocasiones allí en el instituto. Y entonces este capítulo es el que ustedes tienen ahí para su lectura obligatoria y complementaria. Bueno, seguimos. Bueno, también les busqué este capítulo, aquí van a encontrar unos capítulos sobre innovación educativa y uso de las TIC, de Jesús Salina Ibáñez. Él es el coordinador del libro, es una publicación no solamente para los que están indagando sobre las TIC, sino para todos porque aprendemos todos de innovación. O sea, obviamente en este momento encontramos pues muchísima más literatura sobre las TIC que sobre, por ejemplo, dificultades del aprendizaje, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un tema de punta, es un tema de moda porque además, al igual que el inglés, hoy en día el que no aprenda una segunda lengua o el que no sepa de TICs hoy en día, pues es como si no pudiera caminar y transitar por los carriles, por los rieles de la cultura, ¿cierto? Porque ¿cómo hacemos sin una segunda lengua y cómo hacemos sin las TIC? No podemos transitar por la cultura. Eso ya son herramientas obligatorias hoy en día para poder vivir. Pero aún más, si no conocemos las TIC, no podemos conocer cómo son las nuevas mentalidades infantiles y juveniles. No podemos aproximarnos a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y entonces esa brecha generacional entre jóvenes y adultos
entre jóvenes y profesores y ya entre niños y maestros va a ser mayor si no la acotamos y si no aprendemos de TICs y de tecnología. ¿Por qué? Porque sencillamente eso, la representación social es elemental. Tendremos que estar recurriendo al niño, a nuestro hijo, a que todos los días nos diga cómo usar el celular. Y qué dice aquí, cómo le muevo y cómo le pongo y cómo le subo la foto, ¿cierto? Así es la brecha generacional. Pero eso pasa en su aula de clase, con sus estudiantes. Ellos van así, saben un montón, tienen una nueva mentalidad porque la mentalidad está en la cultura y ellos la están apropiando. No es que ellos vengan con el chip incorporado, no. Ese libro, que además lo publicó un gran amigo, compañero de trabajo, a quien quiero mucho, que es Antonio Quintana, que trabaja también todo lo de cultura digital en la especialización en infancia, cultura y desarrollo. Yo siempre le digo, Antonio, pero no es cierto que los niños... ¿Me hago allá? No, no es cierto que los niños vengan con el chip incorporado, porque no es que tengan esa, yo no sé, esa mononeurona o esa estructura neurológica biológicamente dotados para eso, sino que es que tienen una relación con la cultura digital diferente a la que tenemos los adultos, y por eso son más capaces y más innovadores que nosotros. Bueno, pero no es que vengan con el chip incorporado, porque si no sería fácil, ¿no? Cambiarnos el chip, comprarnos uno y ponerlo, ¿cierto? Bueno, siguiente. Esta lectura es bellísima. 13 paginitas les colgué ahí porque yo sé de sus tiempos, sus ocupaciones, sus dificultades de lectura. Todos cuando hacemos cuando somos profesores y tenemos hijos y somos padres y madres de familia, la mayoría nos toca leer en el bus, en Transmilenio, a toda carrera. Y entonces no hay que poner todo el libro porque uno dice, pero ¿para qué pongo todo el libro si no lo van a leer todo? Entonces 13 páginas, pero si ustedes se leen esas 13 páginas junto con las anteriores, pues van a tener un backup de información muy importante para hablar de innovaciones educativas, para que uno sepa de qué está hablando cuando habla de innovación educativa, cómo diferenciar una innovación educativa de una investigación, cómo diferenciar una innovación educativa por ejemplo, de una experiencia alternativa. ¿Qué es lo alternativo? ¿Por qué es alternativo y por qué la innovación no siempre es una alternativa? ¿Cierto? Bueno, todo eso lo van a encontrar, esas diferenciaciones, en estos textos. Este es un proyecto maravilloso que además quien se pueda leer el libro y lo consiga, se lo recomiendo, porque para todos los que trabajamos en estos temas debe ser también lectura obligatoria y además es muy actual. Aquí ustedes encuentran, este es el proyecto Integra, que el libro se llama Herramientas para la gestión de proyectos educativos con TIC. Son 2 tomos que se publicaron entre los años 2003 y 2006, desarrollado por el Instituto, por el IP de Argentina, en Buenos Aires, Argentina, que es un instituto pues que parecido al IDEF desarrolla alta investigación educativa y pedagógica, pero ellos ya no lo hacen solo para Bogotá, sino para toda América Latina y para el mundo. Entonces, en la sede regional de Buenos Aires participó como coordinador regional de un proyecto mundial que se llamaba Alice Integra, y es un proyecto fundamentalmente sobre el uso de TIC y la incorporación de las TIC en educación, en pedagogía y en la dimensión también, y en la otra parte de la escuela, que es la parte administrativa. O sea, es un proyecto que además hizo muchísima reingeniería para todas las instituciones de América Latina que estuvieron allí participando. Este capítulo es obligatorio, también lo tienen que leer, y no son sino 13 páginas.
Bueno, este es un documento que yo creo que ustedes todos ya lo conocen, que es el programa de innovación, Programa Nacional de Innovación Educativa con uso de TIC, Programa Estratégico para la Competitividad del Ministerio de Educación Nacional. Aquí también encuentran información importante, sobre todo desde el discurso regulativo y legislativo, para que ustedes puedan formular sus innovaciones, argumentarlas también desde el discurso de la ley, desde el discurso de la norma. Y además se encuentran también aquí en este documento, nos presentan el Ministerio de Educación una ruta que siempre nosotros sufrimos por la metodología. El cómo no es solamente que nos diga échale sal, sino que el cómo es más complejo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué ruta pedagógica, lógica y ordenada podemos seguir para desarrollar una innovación, para no hacer las cosas con improvisación? Para no seguir improvisando. Hay rutas pedagógicas, hay rutas metodológicas, y esto me parece, se lo recomiendo porque cumple esa función. De un lado, institucionalmente, porque como yo lo estoy haciendo, al no ser que mi experiencia sea alternativa y la voy a hacer al margen, por fuera del gobierno, por fuera del Estado, por fuera de la hegemonía de lo que ya está dado, sino que ustedes están haciendo unas innovaciones propiciadas y cofinanciadas por el Estado, ¿cierto? El IDEF es Estado, es gobierno, y están en unas instituciones educativas, más bien discursivamente, cómo argumentan desde este documento del Ministerio de Educación, desde este discurso, su proyecto en el colegio, y van ganando consenso y van ganando apoyo, a cambio de estar uno siempre peleando y enfrentado con el otro. Y además encuentran la ruta para hacer la innovación. Muy bien, gracias. No, ya, hasta ahí. Ahora sí nos metemos a la presentación. Esos son los documentos de apoyo, soporte para que ustedes puedan trabajar. Bueno, entonces ahora sí voy a empezar. Yo voy a empezar con una reflexión que la he llamado innovación, investigación y cambio educativo. Por todos los antecedentes que les dije del reconocimiento del trabajo de los docentes como investigación formativa o propiamente dicha, me es imposible empezar a hablar de innovación sin hablar de un contexto mucho más amplio que es la investigación. Pero no se preocupen, aquí no les voy a decir que todos tienen que ir a hacer investigación. De pronto lo que van a descubrir es que todos hacen investigación, que todos tienen una actitud investigativa, pero que no tienen que ir ahorita a hacer un proyecto de investigación tipo tesis de grado, tipo tesis de maestría, y que uno nunca va a acabar con esa vaina y con ese trabajo. No, tranquilo, vamos a irla mirando lentamente cómo es que se va haciendo y por qué estamos hablando de investigación educativa. Todavía déjenme la anterior, porque voy a empezar aquí con una lectura antes de ir a la presentación. Entonces vuelvo a repetir: innovación, investigación y cambio educativo y pedagógico. ¿Cuándo podemos hablar de maestros y maestras investigadores o investigadoras? Con estas reflexiones quiero adoptar una postura política y ética frente al reconocimiento del maestro como docente investigador. Entonces, estoy desmitificando aquellas posturas radicales que consideran que los maestros no pueden hacer investigación en y desde su lugar de trabajo, el aula de clase y la institución educativa, la escuela o el colegio. Entonces aquí ya, y yo creo que esto fue lo que hicimos en el IDEF, lo que estoy haciendo acá es recoger un poco los documentos que en su momento escribimos para asegurar
y brindar realmente la oportunidad que ustedes hoy en día tienen de hacer investigación y de reconocerles su trabajo como investigación y reconocerlos a ustedes como sujetos capaces de diseñar, pensar, construir, proponer, escribir y sistematizar un trabajo de investigación. Y estoy diciéndole a otros grupos y a otros colegas, sobre todo de las universidades, que creen que los maestros no hacen investigación. Y en ese sentido digo, esto es una postura ética y también política. ¿Por qué? Porque algunos grupos de investigación y algunos colegas señalan que la investigación educativa la realizan solamente algunos profesionales que se dedican, o sea, cuyo tiempo, dedicación y toda su profesión está dedicada a investigar. Y ese es su trabajo todo el día. Investigar, 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 así como el trabajo del deportista es practicar y practicar, el de natación, nadar, nadar, ir todos los días a la piscina, el futbolista, jugar y jugar fútbol. Entonces el investigador todos los días tiene que estar investigando e investigando. Y eso es lo que los maestros hacen la mayoría del tiempo. Y yo también soy docente en la universidad y dicto clases y me encanta dictar clases y hacer seminarios, pero también investigo todos los días, ¿cierto? Obviamente pues con unos niveles de rigurosidad en la investigación, pero hacemos investigación. Entonces, aquí para ese reconocimiento, entonces la siguiente pregunta, vamos a mirar entonces cuáles son las formas de reconocimiento de este trabajo que hace el docente. Vamos a ver. En la actualidad hay una altísima profusión y divulgación de experiencias pedagógicas y de innovaciones, de proyectos de investigación educativos y pedagógicos, hechos que se observan en la altísima participación de maestros y maestras en los foros educativos, concursos, premios al reconocimiento y exaltación a la gestión del maestro, agenciadas por iniciativas del Estado o por iniciativas del sector privado. Aquí podemos reseñar, por ejemplo, la cantidad de innovaciones y de experiencias pedagógicas que llegan al premio Compartir al Maestro. Yo fui jurado, creo que Gladys también, los primeros años, yo fui jurado del premio Compartir los primeros 5 años del premio Compartir al Maestro. Y está la muestra también del premio del IDEP, de Innovación e Investigación. La cantidad de muestras y de experiencias que llegan ahí son incalculables, o sea, las entidades ahora no alcanzamos a registrar y a sistematizar todo lo que llega. La profusión es altísima. Y todas estas experiencias, innovaciones e investigaciones le apuestan a mejorar y a elevar la calidad de la educación y los desarrollos pedagógicos del país. Pero ¿cuáles son las condiciones, criterios y pistas para su reconocimiento, para el reconocimiento de este trabajo investigativo, digamos, de investigación formativa que hacen los maestros en el aula? Se parte de que la investigación educativa y pedagógica es el campo propio de la reflexión de la práctica de los educadores y que se inscribe en los cánones de la investigación en ciencias sociales. Parto de reconocer que existen diferentes formas y niveles de profundización y de alcance en la producción de conocimiento, y que esta producción, así como la formación para su ejercicio, son procesos continuos y permanentes. Es claro que no se llega a un nuevo conocimiento de forma inmediata, sino después de largos esfuerzos de indagación, exigencia, conjeturas, dominio
dominio de teorías e ideas y rigor académico, y que para llegar a ser investigador es necesario pasar por experiencias que potencien simultáneamente el desarrollo de la aptitud y de la práctica investigativa. O sea, por más que existiera una facultad en una universidad y una maestría o un doctorado que nos dijera y nos diera el título de investigador, si no hacemos este ejercicio, nadie puede ser investigador, porque esto se va haciendo y se va construyendo en el día a día. Y cada vez le tenemos es que nosotros en nuestra investigación educativa y pedagógica ponerle muchísimo rigor, muchísima exigencia. ¿Para qué? Para no caer en el espontaneísmo y en el facilismo de decir que yo hago investigación sin tener un camino y una sistematización de esa investigación. 2. El maestro como investigador social no es un sujeto aislado del mundo, sino que está inscrito en una cultura, en contacto con las realidades de los estudiantes y de la escuela, con la historia, con la política, y a su vez es constructor y reconstructor de la cultura. Entonces, al leer, conocer y valorar la producción pedagógica de los maestros y maestras que investigan sus realidades, sus prácticas, sus experiencias, sus innovaciones y que producen saber sobre las mismas, es importante preguntarnos cuál es el valor educativo o pedagógico de estas innovaciones, a quién o a quiénes beneficia esta producción, qué es lo nuevo, cómo podrían desarrollarse y profundizarse. 3. Otra razón para discutir el tema con otros grupos que creen que los maestros no hacen investigación. Aquí es muy importante esas preguntas porque, claro, los beneficiados iniciales son los niños, las niñas y los estudiantes, ¿cierto? La escuela. Ustedes están resolviendo problemas, ojalá siempre, intencionadamente, problemas de aprendizaje, como el grupo que está acá, dificultades de aprendizaje. Yo hice una maestría en dificultades de aprendizaje en el externado. Bueno, se llama maestría en estructuras y procesos del aprendizaje, pero el centro de la maestría era las dificultades de aprendizaje. Y allí uno se da cuenta en esta formación que tuvimos, y es que los maestros somos los primeros que, digamos, los generadores, los mayores generadores de dificultades de aprendizaje somos nosotros mismos. Mira, el maestro de matemáticas que le enseña al niño de mi empleada le ha creado unas dificultades de aprendizaje en estos 6 meses a un grupo de 40 niños impresionante, a tal punto que yo esta semana tuve que sacar tiempo e irme a la localidad a hablar con el coordinador del colegio, porque eso no es justo. No es justo que los niños hoy en el 2011, siglo XXI Bogotá, sigan siendo tratados y con las mismas dificultades que tenían los niños hace 10 y 20 años, cuando no trabajábamos ni estudiábamos las teorías de aprendizaje, no existía la enseñanza para la comprensión, no existía todavía el constructivismo, estaba apenas empezando a desarrollarse en Colombia, y que un maestro siga hoy en día creando las dificultades de aprendizaje para un grupo de niños que les hice el seguimiento y hasta llegar a tercero de primaria no tenía ninguna dificultad, pero llegaron a tercero. El grupo de profesores del ciclo lo soltó y este profesor creyó que los niños en tercero de primaria ya eran adultos en miniatura y que tenían que tratarlos como adultos, darles un tratamiento de adulto. Perdió el curso del desarrollo en el que venían los niños y ahora los niños no saben matemáticas, pero en las otras áreas son excelentes. Entonces ahí yo le planteaba al coordinador de ese colegio esta semana que yo estaba dispuesta a ir
semana a semana, una vez a la semana, y mirar para que él como coordinador estudiara un problema pedagógico, pero que el niño de mi empleada no podía ser damnificado por las actitudes de un profesor. Y de paso, pues salvo al niño de mi empleada y salvo a otros niños, porque esos niños no tienen un padre que vaya a reclamarles porque no los escuchan. Entonces uno cree que las escuelas y los colegios ya han cambiado mucho, pero no, ¿cierto? Entonces, ¿a quiénes benefician sus investigaciones? Pues tienen que ser directamente, primero a los niños, a los estudiantes, luego a la institución educativa que está resolviendo unos problemas y unas dificultades y unas cuestiones muy particulares de la escuela. Porque la investigación que los maestros hacen es investigación focalizada. Esa es una característica de la investigación. Es focalizada y es para resolver y atender unos asuntos, ¿cierto? O relacionados con el aprendizaje, con la formación o lo que sea. Bueno. Tercera razón, los maestros y maestras actúan como investigadores cuando amplían su mirada para leer textos y contextos más allá de lo que incluso es permitido por la escuela y de lo que es evidente para la escuela. Cuando buscan comprender los problemas y dificultades que obstaculizan su labor, por ejemplo, cuando se preguntan por las motivaciones por las cuales niños, niñas y jóvenes abandonan o dejan de ir a la escuela, o van a la escuela pero no quieren entrar a clases. Eso sí que nos pasa, ¿no? Esa es una investigación que hicimos sobre deserción y retención escolar hace ya muchos años, creo que fue como en el año 2000, nos mostraban era que los niños y los jóvenes sí querían estar en el colegio, ingresar. Ellos le tienen pánico a la calle, pánico a estar allá en la cancha de fútbol, sentados y sin hacer nada, y siendo objeto de que de pronto los contraten para todo esto del narcomenudeo, las drogas y todo esto. Y quieren estar en el colegio. Pero ojo, una vez entran al colegio, no quieren entrar a la clase. Luego los niños, el problema de la deserción, como nosotros lo planteamos, porque así aparecía, es que sí quieren ir al colegio, quieren estar en el colegio, pero desertan de las actividades académicas que los profesores les estamos proponiendo. ¿Por qué? Averigüenlo ustedes. Mentira, hay muchas investigaciones. Hay investigaciones que nos dicen por qué, ¿cierto? Pero es que nos volvemos reiterativos, repetitivos. Todos los años los niños aprenden el mismo concepto, el verbo to be, sale uno a presentar el examen y perdió inglés. O sea, todo se vuelve repetitivo, ¿cierto? Reiterativo. Entonces, esa es una razón. Otra, que definitivamente los maestros en el discurso decimos somos constructivistas, trabajamos con currículum integrado, enfoques para la comprensión, no sé qué más. Pero a la hora de enseñar, nunca le preguntamos a los estudiantes realmente qué quieren aprender, qué quieren conocer, qué proyecto integrado vamos a hacer. No nos lo proponemos. Pero eso sí, en el escrito y en el PEI dice que son constructivistas, los mejores innovadores y todo lo demás. 4. Los maestros y maestras hacen investigación cuando aprenden. Esto es muy importante ya para las innovaciones, como nos vamos a ir ya a meter en materia de innovación. Es muy importante delimitar los objetos sobre los cuales vamos a hacer la innovación o la investigación. Las preguntas sobre aquello que quieren conocer y se convierten en observaciones permanentes. Registran datos de todo aquello que les ayude a configurar el problema y las nuevas respuestas que van a encontrar en sus desarrollos investigativos. 5. Actuar como investigadores para los maestros no es un deseo lejano, porque ya están actuando como tal. ¿Por qué? Porque ya si nosotros tenemos la actitud investigativa,
si tenemos las preguntas por el saber, por el conocimiento, para que actuamos así, por qué actuamos como actuamos, por qué decimos lo que decimos, pues ya tenemos una parte valiosísima para hacer un trabajo en la escuela, y es enseñar a pensar. Si hacemos que nuestros niños piensen, aprendan a pensar, pues cómo no estamos lejos de hacer un trabajo de investigación. Entonces, actuar como investigadores para los maestros no es un deseo lejano, porque ya están actuando como tal. Ya escriben para compartir y publicar sus desarrollos con los pares y grupos académicos. Y seguramente todas estas innovaciones que están empezando hoy, no sé si hoy es la primera sesión o ya han tenido otras, grupal, pero ya vienen pensando, y al final ustedes van a tener sus textos, sus escritos, y qué rico cuando el IDEP u otra entidad le publica a uno un artículo de esa investigación, un resultado, un libro, en una compilación, y uno empieza a encontrarse con compañeros de otras localidades, de otras escuelas por esos trabajos, y entonces uno entiende que ahí sí la escritura tiene otro sentido, porque es escribir para comunicar, para contarle a otros lo que yo hago. Y para el caso de las innovaciones es fundamental, porque hay un elemento y una característica importante de una innovación o de una experiencia pedagógica, y es la transferencia. ¿Cómo hago para que a través de mi escrito, de mi texto, esto le sirva a otra escuela? Que no sea solamente para Suba, porque estos mismos problemas los pueden tener los niños de Ciudad Bolívar y los profesores de Ciudad Bolívar. Y entonces estoy contribuyendo a la transferencia de una experiencia y de unos desarrollos, unas metodologías, como lo hicimos aquí. Después vamos a ver cómo ya en cada contexto hay que aterrizar eso, porque todas las realidades no son iguales, y entonces esa es una de las limitaciones de la transferencia. Pero sí, la publicación, claro que nos ayuda muchísimo. Y la última, sexta, ayudar y contribuir a que los maestros investiguen es la mejor inversión, porque se produce una doble ganancia. Se transforma el sujeto que produce saber y se cualifica el conocimiento que produce. Pero los más beneficiados son los estudiantes, niños, niñas y jóvenes que investigan y trabajan con sus maestros, porque me imagino que todo esto es con los estudiantes, ¿no? Porque también aprenden en ese proceso a reconocer y trabajar desde las preguntas e intereses de los estudiantes. Por esto se requiere apoyar al maestro como investigador, y qué bien que el nivel lo siga haciendo. Y entramos entonces ahora sí en materia de la innovación. Bueno, entonces empezamos. Esto, siempre que uno va a trabajar con los maestros, y yo he sido maestra y he sido maestra de niños de aula, hemos trabajado con dificultades del aprendizaje en consultorio privado y en colegio privado y en colegio público, o sea, sé de qué estoy hablando. Siempre los maestros nos preocupamos mucho por escribir en una conferencia. Ahora que vino Perrenoud a la cátedra y a la conferencia sobre ciclos, yo veía que todos tomaban nota, pero a veces uno tiene que saber escuchar mucho también. Ustedes todos estos materiales, vea, ya está confirmado, así como Santo Tomás de Aquino, ver para creer, están en la red. Entonces no se preocupen, más bien hagan preguntas y al final vamos a trabajar sobre algunas preguntas. Todo esto ya lo tienen, la presentación, los textos, los libros. Esta reflexión sobre la investigación no la tienen porque la terminé anoche con mucho cariño para hoy, pero la puedo colgar también en la red sin ningún problema. ¿Listo? Bueno,
Entonces, este módulo se llama sentidos y perspectivas de la innovación. Este es el tema del módulo. Ya mi intervención la titulé La innovación educativa y el desarrollo profesional de maestros y maestras, sentidos y perspectivas. ¿Por qué? Porque es que efectivamente la innovación, como la investigación, como el desarrollo de experiencias, lo que provocan ustedes es un verdadero desarrollo profesional. O sea, no hay que ir a otro curso de actualización y de formación, sino que ustedes están cualificándose y formándose a través, por ejemplo, de este diplomado y de otros que seguramente ya han hecho. Una reflexión sobre la innovación tomado de uno de los textos que les señalé de Aguerrondo Lugo, y es esto: solo cambian, innovan, se transforman aquellas escuelas en las que se reconocen las carencias, que detectan sus imperfecciones y atrasos y que toman decisiones para superarlas con una actitud proactiva. Dos reflexiones ahí. Hay colegios y maestros que a veces dicen, aquí ya todo eso lo hemos hecho. Ah, no, o vienen con ese trabajo, no, ya también lo hicimos. Ah, no, eso ya lo hicimos hace 3 años. Todo lo han hecho, todo lo han probado, pero siguen con el mismo problema, ¿cierto? No han resuelto el problema, pero ya han sabido, ya eso ya Antanas Mocus fue, ya hemos dicho hasta los premios Nobel, pero el colegio sigue con el mismo problema, ya se ha hecho. Entonces aquí es para reflexionar sobre eso. Si ustedes ahorita como grupo, y lo vamos a ver en cada uno de los talleres, son capaces de reconocer la carencia que hay a nivel institucional, a nivel de grupo y también uno a nivel personal, pues entonces sí puede innovar y puede proponer una cosa diferente, una alternativa distinta. Y si no, sencillamente no sabe si está repitiendo o qué está haciendo o para qué lo está haciendo. Y la otra, con la actitud proactiva. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si todos los proyectos tienen obstáculos, dificultades, limitaciones para emprenderlos, ¿cierto? Eso es como dice Cavafis, cuando vas a emprender tu camino, mira que, o sea, si se llena de preocupaciones y problemas, pues no se puede ir a ese maravilloso viaje que nos propone Cavafis, que es el viaje por las Itacas, porque todo va a estar lleno de obstáculos y problemas. Pero si tenemos una actitud proactiva, pues vamos a ir entendiendo que eso es parte del aprendizaje y, como dice Serrat, al andar se hace camino y vamos trabajando. Gracias. La siguiente. Uy, este hombre, como es de las TIC, es barraco. Bueno, aquí te estoy señalando. Estoy señalando 3 escenarios fundamentales, desde los cuales, por ejemplo, el texto de La innovación escolar y cambio social de Rodrigo Parra Sandoval señala ese texto, todo el proyecto Génesis señala en el capítulo de la innovación, señala que hay 3 escenarios desde los cuales se producen las innovaciones. Entonces aquí uno podría hablar de 2 categorías importantes. ¿Cuáles son los discursos sobre las innovaciones y cuáles son los escenarios desde los cuales se producen, se realizan y se materializan estas innovaciones? Rodrigo Parra señala que hay 3 escenarios. El primero es el aula, la institución y la sociedad. Aquí he señalado las innovaciones que el IDEP está en este momento apoyando, que es una innovación en música, otra en inglés, otra en modelos pedagógicos, en dificultades del aprendizaje, en interculturalidad y en TICs. Espero que no se me haya quedado ninguna por fuera
vamos a ir, ustedes en la presentación vayan caracterizando desde dónde van a producir esa investigación. Si desde el aula, si es una investigación de aula, si es una investigación institucional, vamos a ir a caracterizarlas para que puedan identificarlas, o si es desde un proyecto social, que creo que no lo es. Entonces vamos a estar de pronto o en aula o en institución. Gracias. ¿Sigue? ¿Por qué se caracteriza en las innovaciones de aula? Dicen tanto el estado del arte elaborado por Conciencias como el proyecto Génesis, ellos señalan que en más de mil innovaciones que ellos revisaron a lo largo y ancho de este país durante una década, encontraron que las innovaciones de aula se caracterizan por lo siguiente. Las innovaciones registradas en foros, encuentros y premios están orientadas a la búsqueda de nuevos caminos para la enseñanza de la lectura, la ciencia, la matemática o algún área del conocimiento o algún campo del conocimiento, el arte y las TIC. Es decir, los maestros las formulan para resolver un problema, ya sea para mejorar la enseñanza o para elevar la capacidad de aprendizaje de los estudiantes en alguna de las áreas. Dicen estos estados del arte que hay una gran profusión y divulgación y desarrollo de innovaciones, especialmente en el campo de la lectura y la escritura y en el campo del arte y la expresión. Se caracterizan también porque desarrollan formas alternativas de enseñanza y aprendizaje, pero la escuela se mantiene con modelos de gestión tradicional, currículos, horarios, uniformes, disciplina y autoridad. Aquí nos están señalando una tensión que seguramente ustedes desde el desarrollo de su innovación también están viviendo hoy en día, actualmente, y es que por un lado trabajan con enfoques y teorías de la enseñanza y del aprendizaje muy alternativas. Yo sigo señalando, por ejemplo, el enfoque sistémico, la teoría de sistemas, campos de pensamiento, enseñanza para la comprensión, y desde todas esas teorías, desde esos enfoques están desarrollando su innovación, más la literatura, la bibliografía y la teoría propia de las TIC, propia de las dificultades de aprendizaje, propia del arte. Entonces, están configurando su innovación. Pero pasa una situación en la escuela, y es que seguramente, ahorita lo vamos a ver en el taller, ustedes están configurando eso para un aula, o para, no sé, para su grupo de niños, o para un grupo en la escuela, o para un ciclo, pero el colegio no cambia a la par que cambia usted con su innovación. Es decir, el colegio va por una línea y ustedes van por otra, ¿cierto? Eso es lo que Perrenot llamaba en ciclos, Perrenot llamaba la atención respecto a los ciclos y decía, se requiere reconocer que debemos implementar esto con una pedagogía diferenciada, los ciclos desde una pedagogía diferenciada, para entender que hay ritmos institucionales, ritmos de aprendizaje y ritmos del trabajo del maestro. Y ustedes deben estar enfrentados a eso. Entonces, ¿cómo hacemos para que el colegio me entienda lo que yo estoy haciendo, me permitan, me apoyen mi experiencia y que lo que yo hago también le sirva al colegio y a otros grupos más amplios de niños y profesores? Entonces ahí, por eso, eso que les está pasando, fíjense que está señalado en estas investigaciones, por eso es importante la lectura, porque uno dice, qué bien, ese problema no es solo mío, pero a pesar de que existe, se han podido hacer las innovaciones, se ha podido trabajar. Entonces,
Los colegios de todas maneras tienen unos modelos de gestión administrativa y de gestión pedagógica todavía no a la altura de las circunstancias, y entonces nos toca moverlos como en dos aguas, ¿cierto? Vamos nadando con la maleta y echándola adelante, pero cargando con todo el peso de la tradición de nuestra escuela, que es la escuela de 1800 y que todavía no hemos logrado transformar. Entonces, el horario sí puede hacer eso, pero es que los horarios son estos. Y solamente tiene 1 hora o 2 horitas, ¿cierto? Y la disciplina. Y si los niños no están sentados de tal manera y haciendo esto, entonces usted lo que va es hacer la indisciplina aquí en el colegio, todo el problema del control, la autoridad, que eso aparece ahí en una tensión permanente y constante, porque es, como dice Foucault, el poder del control frente al poder también del saber, no porque el que controla no sepa, sino porque él tiene una misión de controlar y mantener el orden. Y ustedes están llevados por el saber para hacer sus innovaciones, y entonces necesitan que el saber también pueda hacer. Estoy comprometida con el trabajo docente a leer lo que ustedes escriban y hacerle comentarios por la red. ¿Listo? Bueno, también me comprometo a eso para, además de responsable de eso no alcanzo. Bueno, este es el taller que ustedes van a desarrollar. Este taller, teóricas y metodológicas de la innovación pedagógica en el ámbito internacional y nacional, elaborado por Cecilia Rincón. El propósito de este taller, ¿cuál es? Reflexionar sobre el sentido y las perspectivas teóricas y metodológicas de las innovaciones en el ámbito nacional e internacional, con el propósito de focalizar la mirada sobre las innovaciones que promueven cambios en las prácticas pedagógicas, es decir, como hemos hecho la caracterización, las que promueven cambio a nivel de aula, a nivel institucional, o que tienen un impacto social. ¿Cuál es la metodología? Este taller se llevará a cabo en los... Este taller se llevará a cabo en los siguientes momentos. La actividad 2. 1. A. Socialización de experiencias en innovación y ver reflexiones en grupo sobre las experiencias. Actividad 2. Identificar y describir de manera grupal las creencias, esto es la clave, las creencias, capacidades y carencias detectadas en los escenarios donde se realiza la innovación. En grupo, entonces van a resolver la ficha 1 y vamos a hacer la socialización. La vamos a hacer virtual. Y la siguiente actividad 3 la voy a leer y luego voy a ir a las fichas. Lectura en grupo. A partir de la lectura ahí en sus documentos. Entonces tienen que tomar ese documentico, que es el que les dije, que tiene las 13 páginas, que es un ejemplo. A partir de la lectura íntegra para la gestión de proyectos, hacer el siguiente trabajo. Proyectos innovadores, el grupo de TICS, el grupo de arte, el grupo de dificultades del aprendizaje. Completar por proyectos, TICS, música, inglés, interculturalidad, dificultades de aprendizaje y modelos pedagógicos, la ficha 2 en el anexo 2. ¿Qué es lo que tiene? Entonces nos vamos a la ficha 1, que es estos. Finalmente son 3 instrumentos. Vamos a ver el primero. ¿Cuál es la pregunta generadora? ¿Cuál considera usted que es el proceso más adecuado para invitar a los docentes a desarrollar e incorporar un proyecto de educativa? O sea, tienen lo que
y los recursos posibles, entre otros. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, estos elementos sin los cuales no podemos hablar de innovación y de un proyecto riguroso y serio, ¿cómo hacen ustedes? ¿Qué harían para ir incorporando su proyecto de innovación a su institución con un grupo de docentes? ¿Cierto? Bien, esa es la primera. Entonces ahí viene la hojita del cuaderno ferrocarril y ahí está. Siguiente, la siguiente ficha. Relacionadas con la formación del profesorado para la introducción de proyectos innovadores educativos y pedagógicos, trabaje estos tres elementos. ¿Cuáles son las creencias que tienen ustedes y su grupo de docentes con el cual trabajan la innovación sobre esa innovación? ¿Cuáles son las creencias, los imaginarios, las representaciones sociales que tienen? Segundo, listo, tenemos esta representación social. Luego, ¿cuáles son las capacidades que tiene el grupo que hace la innovación para hacer la innovación? Y luego, ¿cuáles son las carencias? O sea, ¿hay carencias o no? ¿Se acuerdan que al principio hablamos de las carencias? Entonces, por ejemplo, creencias. A ver, vamos a mirar que aquí han circulado esta mañana. Eso me implica más trabajo. ¿Cómo? Eso me implica más trabajo. Bueno, o que eso significa más trabajo. O que eso ya se hizo. O que eso ya se hizo, que esta mañana dijimos. Esa es una creencia. Bien. ¿Cuál es entonces la creencia? ¿Cuál es la carencia que tenemos? ¿Cuál es la carencia? Que no tengo tiempo para consultar porque eso me implica hacer una revisión bibliográfica, ir a la biblioteca y desarrollar unas guías, y entonces yo prefiero seguir haciéndolo como lo hago. Bien. La capacidad, disculpa, la capacidad no es claro cómo se define tú en este formato capacidad. La capacidad es como las capacidades y habilidades que tienen ustedes para orientar esa experiencia. En términos de conocimiento, en todo. cognitivas, aptitudinales, en términos de todo lo que está en la ficha anterior. O sea, ¿qué capacidades tienen en términos de dominio de un tema para llevar a cabo la innovación? Claridad conceptual. Una ruta para desarrollar la innovación. 4, los recursos para hacer la innovación. 5, los impactos esperados. Y 6, la socialización y difusión de su proyecto al interior de su institución. Esas son como las capacidades, ¿cierto? Todas las habilidades que se requieren para poner esto en práctica. La siguiente pregunta tiene las mismas categorías, pero fíjense que ya es para desarrollar, o sea, para desarrollar estrategias y proyectos de innovación. Entonces aquí otra vez las capacidades pueden ser las mismas que acabo de señalar, pero ya para hacerlo. Esto ya es para poner en práctica, para poner en funcionamiento. Y la tercera son las mismas, pero relacionadas con las oportunidades que ofrecen los proyectos de innovación educativa para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, o para mejorar la institución, o para mejorar esa innovación de impacto social. ¿Sí? Bueno. Estábamos aquí hablando, Ceci, todos los proyectos desde diferentes momentos y temas están ahorita precisando la formulación de lo que quieren hacer en los colegios. Entonces yo creo que esta ficha nos enriquece muchísimo esa parte de formulación en la que estamos. Para desarrollar este taller es importantísimo que ustedes lean, hagan por lo menos la lectura de Integra, que está ahí, la que se hizo con la UNESCO en Argentina. Porque a leer la lectura les da muchísima más información y más visión de cómo desarrollarlo. Y este formato, que es muy sencillo, por favor, pensar en su proyecto de innovación y completar la siguiente tabla. El contexto de lo que hemos hablado.
¿Cuál es la realidad del contexto en el cual se desarrolla la innovación? ¿Cierto? Entonces, la institución en una localidad, la institución, acuérdense que una institución social nunca está sola, o sea, no es el colegio allá solo, sino que ustedes al innovar tienen que pensar en todo lo que, por ejemplo, cómo esa experiencia puede vincular a la localidad, a más gente, sacarla de la escuela, vincular otras instituciones, buscar otros apoyos. El contexto no es solamente como el lugar de la residencia, sino el contexto en términos de un proyecto de investigación e innovación es todo lo que, el contexto que yo voy a utilizar, desde donde parto y todo lo que va a estar involucrado, un contexto en sentido amplio, no restringido de mi salón de grado tercero A con el del colegio tal, solitos, ojalá no, sino busquen el impacto social, de la innovación. Mire, ahí, no, entonces el contexto. ¿Qué no me gustaría? ¿Qué no me gusta y quisiera cambiar? ¿Qué es lo que no le gusta y va a cambiar? Ahí sí es cuando uno se enfrenta así como en una prueba en blanco a qué es lo que no le gusta y va a cambiar, y esa es la pregunta más difícil porque uno puede echar carreta general, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que realmente no me gusta y quiero cambiar? Ya sea de mi área, de mi trabajo en lectura y escritura, de mi trabajo en ciencias naturales, de la biología, de la química, de la física, de ciencias sociales, de democracia, de derechos humanos, de inclusión, de educación física, de arte. ¿Qué es lo que no me gusta y quiero cambiar?